Entonces aquí tenemos el caso que estamos desarrollando. Ya habíamos hecho la primera parte que viene a ser la parte de las inversiones. También habíamos elaborado los cuadros de amortización, que son el cronograma de pagos del financiamiento con capital ajeno, es decir, con financiamiento con deuda. Y lo que hoy entraríamos a la parte del programa de producción, empezar a proyectar los ingresos y luego los costos. Entonces vamos a iniciar por partes y vamos a irnos a la parte de producción, es decir, cuánto están dispuestos a consumir de nuestro producto en el mercado. Entonces, lo que dice aquí lo siguiente, dice, se estima que el servicio de faneo anual tendrá el siguiente programa de producción, con un crecimiento del 30% año tras año, según la investigación de mercado realizado el proyecto. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, que tenemos nuestro programa de producción, nos dice que el número de cerdos por días faneados es de 65 unidades, y los días que se van a trabajar en un año son de 300 días. Entonces ahí tenemos la producción y luego tenemos también por un lado el precio. Dice el precio definido por el servicio del faneo será de $9 el primer año por animal faneado y a partir de ahí el precio se incrementará en 5.10%, que es el promedio de tasa de inflación de los últimos 14 años. 80% facturado, redondear a un solo decimal. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, las tasas de inflación de los últimos 14 años y aquí se calcula el promedio para poder incrementar nuestro precio. Es decir, la tasa promedio de los últimos 14 años va a ser que se va a utilizar para poder incrementar los precios. Entonces, una vez haber leído el caso, nos vamos al libro de Excel y vamos a buscar esa información en datos. Entonces aquí tenemos el programa de producción y tenemos el precio y servicio. Primero empecemos con programa de producción. Entonces nos vamos a producción y vamos a traer lo siguiente. A ver, dice que el primer año por día se va a fanear 85 cerdos. Entonces lo único que tengo que hacer es traer. Igual me voy a datos y traigo los 85 cerdos que se va a fanear el primer año por día. Y además me dice, los días trabajados en un año va a ser 300. Entonces coloco igual, me voy a datos y los traigo los 300. Entonces, en los 6 periodos de evaluación se va a trabajar los 300 días. ¿De dónde salen los 300 días? A ver, un año, ¿cuántas semanas tiene? 365 días, pues, Luis. Ya, 365 días. ¿Y cuántas semanas? Creo que era 56. 56. A ver, multiplica 56 por 7. semanas, creo. 52 semanas. Ahí 52 sale. Entonces, semanas en un año hay 52. Cada semana tiene 7 días, ¿no? Pero ¿y cuántos días son hábiles? 5. 5 o 6. 6. 6 días, ¿no? Sí, de lunes a sábado. Entonces, total días hábiles en un año hay 52 por 56, 312 días. A eso lo vamos a restar los feriados en Bolivia en promedio, son 12 feriados. Entonces los días trabajados va a ser de 300 menos 2, es decir, 300 días. De ahí entonces aparecen estos 300 días. ¿Queda claro? Ahora, si ustedes van a trabajar domingos más, entonces tendrían que contemplar 7 días por una semana, ¿no? Y si van a hacer doble turno, también deberían contemplar, ¿no? Todo depende cuál va a ser la forma que ustedes van a trabajar o cómo van a operar en sus proyectos.
Ahora bien, ya tenemos el número de cerdos faneados por día el primer año. Y sabemos que se va a trabajar 300 días al año. Entonces, es decir, el primer año, ¿cuántos cerdos vamos a fanear? 85 por día. Y vamos a trabajar 300 días, es decir, una simple multiplicación. Es decir, 25.500 cerdos se va a fanear el primer día. Perdón, el primer año, ¿no? 25.500 cerdos el primer año. ¿Y qué va a pasar para el segundo año? ¿Qué dicen? ¿Qué sucede para el segundo año? Se estima que el servicio de faneo anual tendrá el siguiente programa de promoción, con un crecimiento del 30% año tras año. Es decir, entonces para el segundo año, el cerdo faneados por día se va a incrementar en un 30%. Entonces lo que voy a hacer es traer la tasa de crecimiento, colocarlo igual, me voy a datos y traigo el 30%. No se ve su Excel. ¿No se ve? Ahora sí. Sí. Perfecto. Entonces, en el segundo año, por día, estaríamos faneando 85 por 1 más el 30%. Es decir, 110.5 cerdos por día en el segundo año. ¿Lo dejamos ahí o hacemos algo? Hay que redondearlo. Hay que redondearlo, ¿no? Yo no puedo hacer 110 cerdos y el otro a mitad, además dejarlo, digamos, ¿no? No se puede, ¿no? Entonces, cuando se habla de cantidades, siempre hay que tratar de redondear a su inmediato superior. ¿Estamos de acuerdo? No podemos dejarlo a medias. ¿Cuántas personas entran al cine? 5,5, digamos, o sea. Entran 5 y medio cuerpo el otro. No puede ver así, ¿sí? Entonces, siempre cuando hablamos de cantidades, tiene que ser con redondeadas sin decimal. Entonces, lo que voy a hacer es redondearlo. O sea, redondear no significa quitar la visualidad de los decimales. Fíjense aquí, eso no es redondear. Lo que está quitando simplemente es la visualización de los decimales. Fíjense, si usted aumenta decimales o quita la visualización, no afecta en nada. Entonces, si quiere redondear realmente con 0 decimales, entonces lo que tiene que colocar es la función redondear. Le voy a redondear a su inmediato superior, por eso te pone un punto más, redondear al inmediato superior con 0 decimales. Entonces le doy Enter y ya está. Entonces fíjense, como ustedes pueden ver, da 111, 0 decimales. Por más que usted incremente decimales, no va a haber más decimales. Quite lo mismo. Ahí sí recién estoy redondeando con 0 decimales. No basta con esto de aquí quitar y nada más, ¿correcto? Entonces, ahora eso voy a replicar hacia la derecha. Entonces, en el año 3, por día 145 cerdos, año 4, 189, año 5, 246 y año 6, 320. Entonces, lo único que hago es ahora multiplicar, ¿no? El número de cerdos faneados por día multiplicado por los días trabajados en un año. Entonces, le damos Enter y ya está. Entonces, ya tenemos la cantidad. ¿De dónde salen estas cantidades? ¿Cómo lo van a determinar ustedes en sus proyectos? ¿En qué capítulo se determina la demanda, la oferta, la demanda insatisfecha? En el capítulo 1. En el capítulo 1, en el estudio de mercado. Entonces, del estudio de mercado. Entonces, ya tenemos nuestro programa de producción. Una vez obtenido el programa de producción, ahora puedo determinar los ingresos. ¿Qué son los ingresos? ¿Qué son los ingresos? Es la entrada de efectivo. Los recursos que se perciben por la venta o prestación de un ¿De un servicio? servicio, ¿no? Y esto se obtiene precio por cantidad.
El ingreso no es nada más precio por cantidad. Nada más. Entonces, para determinar el ingreso necesito precio y necesito cantidad. ¿Tengo la cantidad? Sí. Sí, acabamos de calcular que está en producción. Aquí está. ¿Tengo el precio? ¿Tengo o no tengo el precio? ¿Tenemos o no? Sí, creo que eran $9, lo que mencionó anteriormente en el ejercicio. Sí, tenemos el precio. Dice en el enunciado $9 y en el primer año, a partir de ahí se va incrementando. Pero ustedes, ¿cómo determinan el precio? ¿Cómo determinan el precio en su proyecto? Para poder determinar cualquier precio, lo primero que tengo que saber es el costo unitario de producción. ¿Cuánto me cuesta producir una unidad? Recién con ese dato, con esa información, yo estaría en condiciones de colocar un precio. Entonces voy a imaginar que tengo materia prima directa, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Imaginemos que aquí hay 20, aquí hay 15 y aquí hay 5. Total costo unitario de producción. Si nosotros sumamos esto, nos va a dar de 40. Es decir, cada unidad me cuesta producir $40. $40. Una vez que yo conozca el costo unitario de producción, aparte de eso, tengo que analizar el mercado, cuánto están dispuestos a pagarme, cuál es el precio de mi competencia, si es que hay productos ya similares en el mercado. Tengo que conocer la evolución de los precios que ha tenido de los productos similares o de mi competencia. Y según a eso, yo puedo utilizar una herramienta, un método para poder tener el precio, que es el margen de contribución. Entonces, el margen de contribución es aquel margen que va a contribuir para poder cubrir los costos fijos, impuestos, los costos financieros, pero ya después de haber cubierto los costos de ventas. Entonces, analizando toda esa situación, hemos determinado que vamos a tener un margen de contribución unitario del 40%. Entonces, en la junta de directorio, analizando toda la situación de la competencia, de nuestro costo de producción, los precios históricos, el precio de la competencia y lo demás, se ha determinado que el margen de contribución va a ser del 40% sobre mi costo unitario de producción. La pregunta es ahora, ¿cuál debe ser el precio de venta? A ver, calculen cuál sería el precio de venta. ¿Cuál sería el precio de venta? A ver, ¿cuánto? 12.60. ¿Cuánto? 56. 56 ya. ¿Quién da más? $56 me sale. Igual 56. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, listen. Bien. Vamos a asumir que vamos a vender una cantidad de cualquier producto de 50 unidades, ¿ok? Muy bien. Esa es la cantidad que voy a vender. Y primero voy a obtener mi ingreso, ¿no? El ingreso aquí es igual. Aquí es igual el ingreso. Por cantidad. Precio por cantidad. 56 por 50, ¿no? Y a eso lo tenemos que restar el costo de ventas, ¿no? El costo de ventas que básicamente es la cantidad que estoy vendiendo multiplicada por la cantidad que me costó producir. Perdón, por el costo unitario de producción. Es decir, ¿cuánto me costó producir esas 50 unidades? Sé que cada unidad me costó 40, entonces son 2.000 mi costo de ventas. Es decir, voy a tener un margen bruto ¿de cuánto? De 2.800 menos 2.000. Tengo un margen bruto de 800. Entonces, aquí voy a ver si se cumple esto, lo que estaba buscando. ¿Qué es lo que estaba buscando? Que tenga un margen de contribución del 40%. Entonces, fíjense que voy a hacer 800 dividido entre 2.800. ¿Se cumple o no se cumple? ¿Mm? No. Entonces, ¿qué? Le van a dar memorando el primer día de trabajo, ¿no? Porque fíjense, en la Junta se determinó que se obtenga un margen de contribución de 40%. Y ustedes fueron contratados como ingeniero de costos y les dijeron que usted determine el precio con este margen de contribución y resulta que ustedes dijeron que era 56, vendieron 50 unidades y cuando volvió la Junta Directoria para ver cómo les está yendo y resulta que tuvieron un margen de 29% y no de 40%. ¿Qué creen que va a suceder? ¿Mm? Memo, como dice usted, mínimo. No hay de otra, ¿no? Entonces no es el precio correcto esto. ¿Cuál es el precio correcto entonces? ¿Mm? ¿Cuál sería el precio correcto? ¿Cuál sería el precio correcto? Si no pueden calcular, a Alex le pueden decir que les ayude a calcular. ¿Qué creen? Alex? 67. ¿Cuánto? ¿57? 67. 67, a ver. Ya, 67, sí. 67, perfecto. Ese es lo correcto. ¿Cómo determino esos 67? Lo he hecho con El, 3 simple. el costo unitario Ya, por 1 menos, por 1 sobre 1 menos menos el margen de contribución. ok, bien. Entonces, fíjense, su compañero hizo el costo unitario, lo ha dividido entre 1 menos el margen de contribución. ¿Correcto? Ahí está. Seguramente sale con algunos decimales. Sí, sale con algunos decimales. Y aquí debe salir exacto, ¿no? Porque si salía 67, seguramente tenía decimales acá, ¿no? Pero a ver si lo redondeamos para que no Tenía salga decimales. para que no salga con decimales. Vamos a hacer algo, a ver. Vamos a poner 30 aquí.
y 20 aquí y 10 aquí. 60. Ahora vamos a hacer lo mismo. Ahora, para que no salga con decimales. ¿Okay? 1 menos el 40%. Ahora sí, sin decimales. ¿Okay? Ahí está. ¿No? Entonces ahora sale exacto. ¿Vamos bien? Entonces esa es la manera de determinar el precio de venta dado un margen de contribución. Ahora, si ustedes por error lo pusieron, seguramente lo que ustedes hicieron es esto, miren. 60%, perdón, $60, que es el costo unitario, 1 más el 40%. 84, ¿no? Eso es lo que ustedes me dictaron con 56 cuando esto era 40, ¿ven? 40, que era el anterior, 1 más el 40%. A ver, ¿qué pasó? Aquí está. Eso es lo que hicieron ustedes, ¿no? Sí. Entonces, no pueden hacer eso. ¿Correcto? Ahora, ¿qué, por ejemplo, si ustedes me colocaran 84 también como me colocaron? Y le pueden decir al Excel si ustedes quieren que les ayude. Ustedes le dicen, mira, Excel, ayúdeme, yo no sé hacer todo esto, no quiero que me boten del trabajo. A ver, ayúdame. El Excel te va a decir, muy bien, te voy a ayudar para que no te boten del trabajo, pero aprende, mira lo que voy a hacer, te va a decir. Entonces, fíjese, definir celda, quiero definir esto con un margen de contribución del 40% para cambiar el precio. Le dan a aceptar y ya está. Ahí les determino, miren. 100. No, pero vamos a ver por qué lo saca con decimales. Pero fíjese que el Excel te puede ayudar. Pero quiero ver que tiene que salir exacto esto. Vamos a ver enseguida. A ver. Okay. Pues vamos a ver nuevamente. Nos vamos a datos, análisis y buscar objetivos. Eso quiero que esté en 40%. Vamos a ver 40%. Para cambiar la celda el precio. Aceptar. Sí, con decimales me saca el Excel. No con decimales. A ver, vamos a ver nuevamente. Vamos a ver por otro lado. Datos, objetivos. Con 0.40. ¿Okay? Y que me cambie la celda de precio. Sí, eso es lo que determina. Mira, el Excel, entonces, fíjense que solamente decimales que te va a cambiar. Pero la manera correcta, voy a repetir, a calcular es el 60, que es el costo unitario de producción, dividido entre 1 menos el margen de contribución. Que sería 100. Entonces, si ustedes quieren, aquí lo colocamos la ecuación, va a ser igual a ¿qué? Al costo unitario de producción, dividido entre 1 menos el margen de contribución. Y ahí está. Vamos bien, entonces ya tenemos el precio de venta que va a ser 100. Ahora el otro que hay que determinar es el precio de venta facturado. ¿Cuánto sería el precio de venta facturado? Sabemos que sin factura vale 100, pero siempre es nosotros vamos al mercado y nos dicen, no, con factura tanto, sin factura tanto. ¿Cuál sería entonces el precio con factura? Es decir, precio facturado. Agregándole el 17.70. A ver, calculen ahí en su máquina, está en su máquina. ¿Cuál sería el precio facturado? ¿Cuánto sería? 113. O no sé. 113. A ver, Mentira, vamos a ver. Lisa, no sé. A ver, vamos a ver.
Voy a hacer aquí, no, aquí, ya, esto va a ser facturado. Aquí voy a tener el ingreso bruto, es decir, 50 por 113. ¿No? Si fuera si la venta fuera sin factura, yo tendré que tener un ingreso de 5,000 por 50 unidades. Y si el precio es facturado, tendré que recibir 5,650 por vender 50 unidades. Pero a esto lo tengo que restar el IVA, que es el 13%, ¿no es cierto? El IVA débito fiscal. Ahí está. Entonces voy a tener un ingreso neto de 5,650 menos 734. Nuevamente, ¿quién se está engañando aquí solito? Fíjense, era 5,000 sin factura. Y aquí está 4,915. Es decir, menos 74.5 bolivianos. Entonces no es 113. ¿Cuánto sería entonces? ¿Mm? 114,94 utilizando la misma fórmula de precio de venta. 114.94. Sí, positivo. Ya casi, ¿no? Sí, faltó el... Entonces, para poder determinar nuevamente el precio de venta facturado correcto, es igual el precio de venta sin factura dividido entre 1 menos el IVA nominal, que es 13%. Y le dan Enter y ya está. Entonces, ese es lo correcto, miren. Sin factura, 5,000 por 50 unidades. Con factura, 5,747,10. Lo restan el 13% y les sale los 5,000. Es decir, no lo están engañando ni al cliente, ni ustedes mismos están engañando. O sea, lo están cobrándole lo que es correcto. ¿Correcto? ¿Vamos bien? Ya ustedes de aquí pueden hacer la misma operación. Si quieren el costo de producción, ya lo pueden volver a restar. Y fíjense, no cambia nada, es absolutamente todo. Lo único que esto es el que tiene que irse a pagar a impuestos. Obviamente, antes de eso debe compensarse con el crédito fiscal. ¿Ok? Eso de ahí. Entonces, fíjense nuevamente, la manera de determinar correctamente es el precio de venta sin factura dividido entre 1 menos el IVA. Ahora, si ustedes quieren calcular como están acostumbrados a calcular, como me han calculado, por ejemplo, precio de venta facturado, que ustedes tienen la típica de hacer esto, ¿no? 100 por 1 más el 13%, eso es lo que me dictaron 113. Entonces no pueden hacer eso, porque no es lo mismo sacar 13% a 100 que sacar 13% a 113. Entonces no es lo mismo. Entonces, si quieren hacer este tipo de operación, ustedes tienen que calcular el IVA débito fiscal efectivo, no el nominal. El efectivo simplemente es igual a 1 dividido entre 1 menos el IVA nominal. A ver, vamos a ver en términos porcentuales. Aquí está. Ese es el IVA. Ese es el IVA efectivo. Es decir, si ustedes lo colocan en porcentaje, es de 14.94, no sé cuántos decimales. Generalmente les enseña con 14.94, pero se determina de esa manera. Ahora, si ustedes quieren hacer eso, entonces utilicen este IVA efectivo. Recién es correcto. Fíjense, aquí está. Que es exactamente lo mismo que esto. ¿No? Ahora, si ustedes quieren, fíjense, agarran esto y va a ser lo mismo. O sea, no va a cambiar, tal cual está.
¿no? Esa es la manera correcta. Entonces, cuando quieren hacer este tipo de operación, entonces agarren el IVA efectivo, no el nominal. ¿Vamos bien? Entonces, eso que les sirva para que ustedes ya puedan aplicar donde ustedes están trabajando para su proyecto igual. ¿Vamos bien? Otros, seguramente muchos escucharon ustedes cuando van a hacer compra al mercado o a los centros comerciales, dicen con factura. Algunos le incrementan 15%, la mayoría incrementa 15%, en algunos casos 16%. ¿De dónde sacan el 16%? Suman el IVA débito fiscal 13 más el IT 3%, es decir, total 16%, y eso es lo que le agrega. Eso tampoco está correcto. ¿Por qué el IT no se debe agregar al precio de venta? ¿Por qué no debemos agregar? Porque se compensa con el crédito fiscal. Porque el IT es compensado con el impuesto a las utilidades. El impuesto a utilidades que se paga es como un pago anticipado de los impuestos a las transacciones. Entonces, estos dos tipos de impuestos se compensan, lo mismo que el débito y el crédito fiscal. Entonces, por esa razón, el IT, como es compensado por el IVA, no puede agregarse al precio de venta. Entonces, si ustedes escuchan en los comerciales o en los mercados que estén haciendo esa operación, pues no acepten que se le agregue el 3%. No se le debe agregar. ¿Bien? Entonces, una vez que ya saben cómo determinar su precio del proyecto, entonces vamos con lo nuestro. Entonces nos dice, necesitamos cantidad. Ya tenemos la cantidad que acabamos de determinar en programa de producción. Vamos y traemos la cantidad. 25.500 cerdos faneados por año hasta el periodo 6. Precio del faneo, creo que dijimos que era 9. Vamos a buscar esa información. Aquí está el precio unitario de faneo. Es 9 efectivamente el primer año, pero para el segundo año dice que se va a incrementar a una tasa promedio de la tasa de inflación de los últimos 14 años, que es de 5.10%. Es decir, en el segundo año, entonces, va a ser 9, 1 más la tasa de crecimiento del 5.10%. $9.46 por cada cerdo. Pero si ustedes van y revisan el enunciado, les pide que trabajen simplemente con un solo decimal. Entonces aquí hay una nota que dice redondear con un solo decimal. Además me dice 80% factura, que eso lo vamos a utilizar más adelante. Entonces, con un solo decimal. Entonces me está pidiendo que yo redondee con un solo decimal. Aquí está con 2 decimales. 9.46 no debe estar con más, miren, con 3 decimales está. 9.459. Entonces quiere con un decimal. Entonces, para ello vamos a utilizar la función redondear. Ya no punto más. Redondear simplemente con un solo decimal. Entonces coloco 1 y ya está. El número decimal es 1. Entonces fíjense, ya está 9.5 y eso puedo replicar hasta el año 6. Y el ingreso simplemente es igual precio por cantidad. Precio de faneo por unidad multiplicado por la cantidad de cerdos faneados en un año. Es decir, el primer año el ingreso va a ser $229.500. Y en el año 6 va a ser de 1.113.600. ¿Estamos de acuerdo? ¿Consultas hasta aquí? Ninguna, Lisa. Ingeniero. Bien. Entonces ya tenemos nuestro ingreso proyectado. Ahora nos vamos a ir a otra parte que viene a ser con el tema de los costos. Entonces, para ello vamos a dejar de compartir esto y nos vamos nuevamente al enunciado y vamos a ver qué costos tenemos. Dice costos de funcionamiento. Los costos de funcionamiento están constituidos bajo la siguiente estructura de ítems.
Costo de producción del servicio de faneo. El costo del servicio de faneo es de $1.20 el primer año por animal faneado, sin tomar en cuenta la mano de obra directa. Y a partir de ahí los costos se incrementarán en 5.10%, al igual que los precios. 100% facturado. Nota, redondear a un decimal. Nuevamente me pide que redondee a un decimal. Entonces este es el costo del servicio, pero sin tomar en cuenta la mano de obra. Luego me dice costos del personal operativo y administrativo. La mano de obra de la empresa está dividida en dos grupos. Mano de obra directa compuesto por los trabajadores de planta de producción y la mano de obra administrativa. El detalle es el siguiente. Entonces aquí tenemos 6 operarios con un ingreso mensual de $350, supervisor de laboratorio, encargado de mantenimiento, despachador y jefe de producción. Luego dice, al costo de mano de obra total ganado, se adicionan los aportes patronales y beneficios sociales de ley. Además, se estima un incremento del costo de la mano de obra del 6%. Como se sabe que el gobierno de turno tiene como política salarial de incrementar por encima de la tasa de inflación. Es decir, cada año aumenta los sueldos y salarios debido a un incremento salarial. La mano de obra corresponde a una capacidad de producción de 0 a 50,000 unidades año. El detalle del requerimiento de mano de obra y según a las unidades faneadas se presenta a continuación. Entonces, esta situación es para simplemente de 0 a 50,000 unidades faneadas de cerdo por año. Si se incrementa, si se desea incrementar el faneo de cerdos por año, necesitamos contratar 4 operarios más, es decir, de 6 llegar a 10 operarios, y de un despachador tener 2. Y los demás mantienen, ¿no? Si en caso la producción sobrepase las 50,000 unidades. Y aquí tenemos la parte administrativa, que hay un gerente financiero, hay un contador, hay una secretaria, hay un promotor y hay un seguridad. Entonces empecemos primero por los costos de producción y luego vamos a ir detallando uno a uno. Entonces nuevamente nos vamos al libro de Excel. Y nos dice costos del servicio. Costos del servicio más o menos es simplemente esto, ¿no? Lo que le estoy mostrando, materia prima y los costos de fabricación, sin tomar en cuenta, es decir, en este caso es 40 y para nosotros es $1.20. ¿Estamos bien? $1.20. Entonces, vamos. Entonces, ¿cuántos cerdos faneados por año tengo? Eso está en producción, 25,500 el primer año. 96,000 el año 6. Luego, el costo del servicio nos dice que es 1.20. Voy y traigo ese costo. Aquí está, $1.20. Y a partir de ahí se va a incrementar también a una tasa del 5.10%, lo mismo que el del precio. Ahí está. Y también me pedía que redondeara un decimal, ¿no? Entonces, de una vez redondear. ¿Qué quiero redondear? La operación 1.20 por 1 más el 5%. Toda esa operación, redondear a un solo decimal. Entonces, Enter y a la derecha. Ahí está. Una simple multiplicación. Costo unitario por el número de cerdos faneados por año. Es decir, 30,600. ¿Queda claro? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Consultas? Vamos bien, ingeniero. Bien. Continuemos entonces. Ya están los costos del servicio sin tomar en cuenta mano de obra. Ahora vamos a mano de obra. Nuevamente vamos a irnos al enunciado para entender qué es lo que vamos a hacer. Ya está el costo del servicio. Ahora lo que nos falta es costo del personal operativo y administrativo. Entonces dice, la mano de obra de la empresa está dividida en dos grupos. Hay mano de obra directa que está en el departamento de producción y la mano de obra de la parte administrativa. El detalle es el siguiente. Entonces tenemos operarios, supervisores, encargados, despachador y jefe de producción. Y tenemos las cantidades y tenemos sus sueldos básicos mensuales. A estos sueldos básicos mensuales hay que agregarlo lo que son los aportes de ley y los beneficios que le corresponde al trabajador.
Además, dice que cada año se va a incrementar su sueldo básico en un 6%. Entonces, esta información vamos y buscamos. Y también nos dice que esta situación que nos presenta es para una capacidad de 50,000 unidades faneadas por año. Si usted quiere fanear más de 50,000 unidades por año, necesita contratar 4 trabajos adicionales. Es decir, ahora ya no necesita 6, sino que va a necesitar 10. Un despachador no va a abastecer, tiene que ser 2 despachadores. Entonces, son los que cambian cuando la producción sobrepasa las 50,000 unidades, ¿no? Entonces, ese es un condicionante también que me genera. Entonces, para ello me voy nuevamente al libro de Excel y voy a ver y buscar mi información en datos. Entonces, me voy a datos y aquí tenemos, ¿no? Aquí lo tenemos, la información. Entonces, voy a costo del personal y digo lo siguiente. A ver, operarios, cuando la producción es de 0 a 50,000 unidades, ¿cuántos operarios necesito? Coloco igual, me voy a datos y traigo los 6. Como traigo el 6, lo puedo replicar abajo y a la derecha. Entonces aquí tenemos la cantidad de trabajadores que se requiere de acuerdo a mi capacidad de producción. Y la capacidad máxima es de 50,000, entonces traigo igual, me voy a datos y los traigo los 50,000 que están aquí por año. Muy bien. Entonces, esta primera parte es de 0 a 50,000 y esta es de 50,000 a 100,000 unidades. Ahora sí, lo primero que yo tengo que determinar aquí es cuántos trabajadores, cuántos operarios yo requiero en el año 1, cuánto en el año 2, cuánto en el 3, cuánto en el 4 y cuánto en el año 5 y 6 respectivamente. Pero tengo un factor condicionante, que es la cantidad de cerdos faneados, que en este caso mi capacidad máxima de la primera etapa es 50,000 unidades. Entonces, ¿en qué año o a partir de qué año yo necesito 10 operarios, por ejemplo? Me voy a producción y voy comparando. Dice, en el primer año no sobrepasa 50,000 unidades, entonces con 6 operarios puedo cubrir sin ningún problema. Año 2 también, año 3 también, pero en el año 4 ya no voy a poder cubrir, porque en el año 4 ya necesito fanear 56,700 cerdos por año. Y mi capacidad máxima es de 50,000. Eso significa que tengo que contratar 4 trabajadores adicionales más y un despachador. Entonces, el factor condicionante es las unidades faneadas, el programa de producción. Entonces, por lo tanto, voy a hacer lo siguiente. Coloco igual, pero yo no puedo hacer alegremente esto, ¿no? Decir, en el año 1 no necesito, año 2 tampoco, año 3 tampoco, año 4 sí necesito. Aquí 10 y aquí 10. Y cuando yo quiera cambiar la información, por ejemplo, aquí, a ver, imaginemos que quiero 100 el primer día y voy a producción y digo que ya necesito trabajadores adicionales en el año 3. ¿Y qué pasó si yo hago manualmente? Sigue necesitando en el año 4. Entonces, eso no es construir un modelo financiero. Entonces, hay que construir que cuando yo cambie cualquier información, automáticamente debe cambiar todo. Entonces, para que eso ocurra, vamos a colocar una condicional que dice la siguiente. Una función lógica, ¿no? Que dice sí. Entonces digo, si la producción, 25,000. Voy a replicar hacia abajo y hacia la derecha. Hacia abajo debería moverse. Así, esto así. No, no debe moverse. No. Entonces debo congelar fila. ¿Y a la derecha debería moverse? Sí, 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 a la pero derecha sí. Entonces congelo fila y dejo libre columna, ¿no? sí. Si la producción es menor o igual, vuelvo a costos a 50,000 unidades. Entonces, ¿qué debe suceder si se cumple esa condición? Debo tener simplemente 6 operarios. Nuevamente voy a mover hacia abajo y luego hacia la derecha. ¿Debería moverse hacia abajo? Voy a No, replicar. Sí, ¿no? ¿Y a la derecha? A la derecha no. A la derecha no. Entonces aquí congelo columna y dejo libre fila. Entonces, 3 veces, ¿no? Punto y coma. Caso contrario, si no cumple esta condición,
Es decir, caso contrario sería, si es mayor a 50.000 unidades, usted va a necesitar 10.000 trabajadores, ¿no? Entonces, cierro paréntesis y le doy enter. ¿Qué pasó aquí? Ah, fíjense, aquí yo arrastré algo que no debería. Simplemente agarro el primero. Esto sí. Ahora sí. Enter y ya está. Entonces, fíjese abajo y a la derecha. Entonces, fíjese que en el año 4 sí requiero 10 trabajadores. Ahora modifiquemos. ¿Qué pasa si el primer año por día faneamos 100 cerdos? Voy a ver cómo cambia mi modelo. Ahora sí, del año 3 se requiere 10 trabajadores. Entonces, así tiene que funcionar un modelo financiero, ¿no? Muy bien. Ya tenemos entonces el requerimiento de la mano de obra operativa para los 6 años. Una vez que yo tengo el requerimiento de la mano de obra, ahora vamos a trabajar con sus sueldos básicos, es decir, total ganado. ¿Cuánto gana el operario? Me voy a datos. El operario gana $350 cada uno, el supervisor 400, encargado 450, despachador 400 y el jefe de producción 500. Entonces, estos son... A ver, ¿qué estoy haciendo aquí? Ahí está. A este total ganado hay que agregar los aportes de ley y los beneficios sociales que le corresponde al trabajador por ley. Entonces, fíjense, ustedes en su boleta de pago, cuando ustedes reciben, simplemente figura los $350 o los $500. De estos $500 van a tener un líquido pagable. A estos 500 hay que restarlo su aporte por jubilación a la AFP, que es 12.71%. Es decir, usted va a recibir líquido 436.45. Eso cubre el trabajador. Pero el empleador cubre otros aportes. Por ejemplo, el aporte patronal. Para asegurarlo a una caja, tiene que cubrir el empleador. Aparte de eso, el empleador tiene que pagar cada año un aguinaldo hasta el 20 de diciembre de cada año. Aparte de eso, el empleador tiene que cancelarte un sueldo por año trabajado, que se llama indemnización. Entonces, todo eso nosotros tenemos que agregar. Es decir, un trabajador con un sueldo básico de $350, vamos a determinar cuánto le cuesta a la empresa. A la empresa no le cuesta $350. El trabajador va a recibir 350 menos el APP. Es decir, el trabajador recibe líquido 436. Pero a la empresa, ¿cuánto le cuesta un trabajador con un sueldo básico de 350? Entonces, a esos 350 hay que sacarlo el 16.71%, que es el aporte patronal. Entonces, esto necesito que se pueda mover hacia abajo y no hacia la derecha. Entonces, inmovilizo el columna por 16%. Esto a la derecha sí, abajo no. Entonces, $58. Abajo y a la derecha. Verifico siempre que está correcto, ¿no? Aquí tenemos aguinaldo, que tiene que recibir un sueldo por año, y la indemnización, un sueldo por año trabajado. Y si cumple 5 años, tiene que aparecer quinquenio, ¿no? El aguinaldo es provisión. Está sucio. Y la indemnización es previsión. Entonces, lo único que tengo que hacer es sumar ahora todos esos aportes que son los beneficios y el aporte patronal. Es decir, una persona con un sueldo básico de $350, a la empresa le cuesta ¿cuánto? $467. Menos 350, es decir, el empleador tiene que cubrir aparte $117 adicionales por todos los beneficios que le corresponden al trabajador y por asegurarlo a la caja petrolera, caja bancaria o caja nacional de salud. A cualquier tipo de la caja. ¿Correcto? Entonces, cuando hay incremento salarial, no simplemente se incrementa el sueldo básico o el total ganado, sino que también se incrementan todos estos y por ende el costo se infla muchísimo más todavía para el empleador. Entonces es por eso que las empresas cuando hay un incremento salarial van y se quejan, ¿no? Porque hay un
costo que se incrementa, aparte de lo que ustedes van a recibir, que se va a incrementar los demás costos. Entonces, por ejemplo, un jefe de producción que tiene un sueldo básico de $500, a la empresa le cuesta $667. Estamos diciendo $167 más todavía. Eso es lo que tiene que cubrir la empresa. Y aquí no estamos contemplando, por ejemplo, horas extras, los bonos de antigüedad que hay a partir del segundo año, ¿no? Entonces tampoco estamos complementando para no complicarnos en el caso. ¿Vamos bien? Ahora sí, entonces ya lo tenemos los costos. Estos son los sueldos básicos que recibe el trabajador y este es el costo para la empresa. Porque yo tengo que evaluar mi totalidad de mi costo. Entonces, un operario a la empresa le cuesta $467 con un sueldo básico de $350. Por lo tanto, les voy a pedir, por favor, los que tienen interferencia que lo silencien su micrófono. Nada les cuesta hacerlo. Bien, entonces estos son los costos mensuales por trabajador. Yo estoy proyectando de manera anual, no mensuales. Entonces, para que estos costos mensuales sean anuales, ¿qué tendré que hacer? ¿Qué hago para que los costos mensuales se vuelvan anuales? Por ejemplo, $467 mensuales. Por 12. Multiplicar por 12. ¿Por qué por 12? Porque el año tiene 12 meses. ¿seguro? Entonces coloco igual, me voy a datos y traigo los 12 meses que tiene el año. Ahora sí, entonces igual, los costos mensuales multiplicado por el número de meses que hay un año, que son 12. Entonces, esta operación puedo replicar. Es decir, aquí lo tengo ya los costos anuales, pero por trabajador. Por ejemplo, un operario a la empresa le cuesta en un año $5,606. Un jefe de producción a la empresa le cuesta $8,003 en un año. Además, esos costos no se van a incrementar fijos, sino que va a tener un incremento salarial del 6%. Entonces aquí tenemos el 6% y lo hacemos crecer. Para el segundo año, por ejemplo, el operario le va a costar a la empresa $5,938. Y esto podemos replicar abajo y a la derecha. Entonces, fíjense, un trabajador, por ejemplo, un operario que le costaba anualmente a la empresa $5,600, después de 6 años le cuesta $7,496. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna consulta? No, Liz. No, Liz. Bien. Ahora sí. Ya tengo los costos anuales, pero por trabajador. Y resulta que aquí tengo 6 operarios, tengo un supervisor, un encargado. Bueno, aquí no va a haber problema, pero a partir del cuarto año sí puede haber un problema en despachador. Entonces, ¿qué hago para determinar los costos de mano de obra totales? Tendría que hacer lo siguiente, ¿no? Multiplicar 6 trabajadores por $5,602, más un supervisor por $6,402, más un encargado de mantenimiento por su costo $7,202, más un despachador por $6,402 y más uno por $8,003. Es decir, $61,600. Eso es lo que tengo que hacer, multiplicar cada uno de ellos, sus costos individuales, por la cantidad de trabajadores. Para no hacer esa operación tan larga que acabo de hacer, hay una función que se llama suma producto, entonces voy a utilizar suma producto. La primera matriz va a ser la de las cantidades de trabajadores. Esa cantidad de trabajadores se tiene que multiplicar por los costos por trabajador. Una vez multiplicados, me la está sumando. Por eso dice multiplica producto y luego suma. Entonces, por eso dice suma producto. Entonces, cerramos paréntesis y le damos enter. Y ahí están los
los 61.620 que habíamos determinado anteriormente. Y esto podemos replicarlo a la derecha. Y ahí está. Entonces ya tenemos los costos anuales de la mano de obra directa. Que el primer año asciende a 61.620 y en el año 6 a 121.015. Si ustedes ven la comparación, básicamente que casi se duplica, ¿no? ¿En cuánto se han incrementado los costos? Podemos determinar, ¿no? En 6 años los costos de la mano de obra se han incrementado en 96%, casi el 100%. Ahí está. Bien, ya tenemos la parte de la mano de obra directa. Ahora vamos a entrar a la mano de obra de la parte de administración y comercialización, es decir, la mano de obra administrativa. Entonces, de la misma manera, traigo los total ganados mensuales de la parte administrativa. Aquí lo tenemos, ¿no? 1.050 el gerente, administrador y financiero, 975 y sucesivamente. Entonces, esto traigo abajo y ya. A la parte administrativa también le corresponde todos los beneficios de ley. Entonces, de la misma manera. Este multiplicado por el aporte patronal. Abajo. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? A ver. Abajo. ¿Está bien? Y a la derecha. Ahí está. Siempre pueden darlo F2 o doble clic para ver qué está haciendo. Entonces, fíjense, está multiplicando correctamente, ¿no? Una vez calculado, pues lo sumo ahora. Ahí está. Entonces, tener un gerente a la empresa le cuesta $1.400 con un sueldo básico de 1.050. Si el sueldo básico se incrementa a 2.000, y fíjense que el costo se va a incrementar a $2.668, ¿no? Entonces ya lo tenemos los costos mensuales. Ahora estos costos mensuales lo tengo que llevar a anuales. ¿Cómo lo llevamos para años? Simplemente los 1.400 lo multiplicamos por el número de meses que hay un año, que en este caso 12 son 12. meses. Damos Enter y ya está para el primer año. Podemos traer la cantidad de trabajadores también, no habría problema. En este caso no va a cambiar. Y ya está. Para el segundo año, ¿qué va a suceder? ¿Será que también afecta el incremento salarial a la parte administrativa o solamente para los operarios? También afecta. Para todo. También afecta. Entonces también tiene que crecer en un 6%. Ahí lo tenemos. Y esto podemos replicarlo abajo y a la derecha. Ahí está. ¿Vamos bien? Y lo que puedo hacer es sumar, ¿no? Sumar. Y ya está. Entonces también ya lo tenemos los costos administrativos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Consultas? Ningún ingeniero. ¿Se entiende lo que estamos haciendo o estamos muy rápido? No, lo está haciendo bien, la verdad. Bien, Denis. No, Bien. Se entiende continuemos bien. entonces. Vamos nuevamente al enunciado del caso y vamos a ver qué más nos dan. Entonces ya tenemos toda la parte de la mano de obra administrativa y operativa. Luego dice, hay unos gastos administrativos en oficina, ¿no? Por ejemplo, hay gastos por mantenimiento, material de limpieza, material de escritorio, los bolígrafos que se llevaban a la universidad de su trabajo, ¿no? Eso la empresa cubre. ¿Qué más? ¿Qué gastos más hay dentro de la administración? En gastos comerciales puede los combustibles del equipo de reparto de los vehículos, porque eso funciona con gasolina, ¿no?
Todo eso, por ejemplo, ascienden al 5% sobre los ingresos, los administrativos y los comerciales a 4%. Ustedes, ¿cómo van a trabajar en sus proyectos? ¿Cómo determinan, por ejemplo, este 5% y este 4%? Entonces, seguramente, aquí vamos a ver, seguramente ustedes van a tener un cuadrito que se va a llamar gastos administrativos o gastos comerciales, qué sé yo. Gastos comerciales. Van a tener un detalle, van a tener el valor mes, van a tener el valor. No sabe lo que está escribiendo. Sigue. No se ve el Excel, dice. Ahora sí. Sí, ahora sí. Positivo. Perfecto, gracias. Ahí está. Entonces, gastos comerciales, por ejemplo. Detalle, a ver, ¿qué tenemos dentro de los gastos comerciales? Combustible. ¿Mm? ¿Qué hay dentro de los gastos comerciales? Combustible, ya, para el equipo de reparto, para los vehículos. ¿Cuánto consumirá en un mes? No sé, pongámosle unos $500, un ejemplo estoy poniendo, ¿no? $500 al mes. Combustible, ¿qué más? Publicidad. Publicidad. ¿Cuántos mensuales? $800. ¿Qué más? ¿Qué más hubiera? Los empaques, ¿licen o no? Los empaques, no, están dentro de los costos de producción, ¿no? Como costos indirectos de fabricación, que son los insumos, ¿no? Los empaques, los sachets, todo. Por ahí algunos honorarios, digamos, ¿no? Asesorías por ahí, no sé, unos $200, qué sé yo. ¿Qué más? ¿Qué más hay en departamento comercial? Pagos de servicio, agua, luz. Ya, podemos meterlo por ahí servicio, pero más está en gasto administrativo eso, ¿no? No está en departamento comercial. Ustedes tendrían que hacer otro más abajo, los gastos administrativos. Bueno, aquí vamos a ver. Aquí. Estos gastos administrativos. Y por ejemplo, así como vamos nombrando, ¿no es cierto? Combustible, publicidad, si nos diera caso o nos tocara por decirle en el examen, también nosotros nos vamos inventando algunos ejemplos o ya van a venir. No, en el examen ya van a estar definidos todos los costos y gastos, ¿no? Ah, ya no hay que, digamos así, inventarse qué puede ser y No. otro, ¿no? Ya va a estar en el enunciado como tal. Entonces, por ejemplo, Ah, en ya. gasto administrativo hay material de escritorio, por ahí, $600 mes, porque cada vez se pierde bolígrafo, ¿no? Material de limpieza. Material de limpieza, no sé, por otros $500, imaginemos. Mantenimiento de equipos de computación. Alquileres. Mantenimiento. Por ahí unos $200. Alquileres. Si es que no hubiera propio edificio, o están alquilando algún puesto o edificio, oficina o algo, ¿no? Por ahí pongámoslo $500, $600. Entonces ya todos los gastos que hay dentro de una oficina. Entonces ustedes van a colocar el total y lo mismo aquí. Total. Entonces, y esto multiplica, como son mensuales, multiplican por 12 para que sean Manual. anuales.
Y lo que me interesa es el anual. Ahí está. Esto de la misma manera. Por 12 y ya está. Entonces, fíjense, ya lo tengo los gastos comerciales anuales y administrativos. Como los gastos comerciales y gastos administrativos en general son fijos, o sea, no pueden estar relacionados con el nivel de producción ni con el volumen de ventas, entonces, ¿qué podemos hacer? La manera más correcta, por ejemplo, ustedes pueden ir proyectando para, este sería para el año 1, ¿no? Luego para el año 2, para el año 3. Entonces ahí se les va a complicar un poquito la vida cuando ustedes quieran proyectar para el año 2, para el año 3, 4 y 5. ¿Correcto? Entonces lo que pueden hacer, lo más correcto es hacer un pequeño análisis vertical, lo que ustedes vieron en análisis de estado financiero, es decir, quiero determinar qué porcentaje representa los gastos comerciales del año 1 con respecto al ingreso. Entonces aquí puedo determinar porcentaje. Vamos a ver. 18,000 son los costos anuales dividido entre el ingreso. El ingreso es de 229,500. Entonces, fíjense, el 7%, sin decimal vamos a poner 8%. Ahí está. Comercial y administrativo. %. Ahí está. Entonces ya tengo estos porcentajes, la participación de los gastos comerciales administrativos con relación al ingreso. Entonces, para el segundo año y para el tercer año y adelante, lo que ustedes pueden hacer es lo siguiente. Simplemente calcular el 8% sobre los ingresos. 8% por los ingresos. Y ya van a tener proyectado para los 6 años. Año 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí ustedes pueden ver, para los 6 años ya lo tienen proyectado. Ahí está. En el año 2 representa 24,812, en año 3, 34,118, año 4, 5 y 6. De la misma manera tendrán que hacer en los gastos comerciales. Ese porcentaje con relación al ingreso. Y ya está. ¿Listo? ¿Queda claro? Entonces, de esa manera salen estos porcentajes que nosotros tenemos en el caso que dice que es ¿de cuánto? De 5 y 4%. De ahí salen los porcentajes. Entonces ya ustedes saben cómo determinar esto. Primero determinan para el primer año y de ahí lo sacan el porcentaje que representa estos gastos comerciales de los ingresos del primer año. Y esos porcentajes les va a ser para poder proyectar para los siguientes. Lo que están diciendo es que va a permanecer el mismo porcentaje con relación al ingreso. Y eso es lo que ustedes hacían análisis en la materia de análisis de estado financiero, ¿no? Cuando hacían análisis vertical, decían, ¿no? ¿Qué proporción representa los gastos comerciales de las ventas, ¿no? Lo que hacían es dividir los gastos comerciales dividido entre ventas. Entonces, lo mismo que estamos haciendo aquí, pero aplicado a un proyecto. Muy bien. Entonces, aquí en el caso nos dan que es 5 y 4%. Entonces, sobre los ingresos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo mismo. El 5% voy a replicar abajo, si se tiene que mover, pero no hacia la derecha. Y eso se tiene que multiplicar por los ingresos. Los ingresos son de 229,500. Esto abajo no, a la derecha sí. Entonces, abajo y a la derecha. Entonces, ahí podemos ver que ya tenemos los gastos comerciales y administrativos para los 6 años, ¿no? Vamos, que verifiquemos que siempre esté correcto. Ahí está. ¿Listo? Ya tenemos gastos administrativos y comerciales.
¿Vamos bien hasta aquí? ¿Preguntas, consultas, alguna duda? Ningún ingeniero. Bien. Continuemos entonces. Ya tenemos los costos. Vamos nuevamente al enunciado. Aquí está. Gastos tributarios, que tenemos que utilizar todos los impuestos de ley. El IVA, IT y el IUE. Ya eso vamos a ir más adelante. Entremos ahora a depreciaciones y amortizaciones. ¿Quiénes se deprecian y quiénes se amortizan? ¿A quiénes hay que depreciar? Activo fijo. A las maquinarias. A los activos fijos, ¿no? A la inversión fija, excepto el terreno. ¿Y a quién lo amortizamos? Obligaciones. A las inversiones diferidas. Las inversiones diferidas son amortizables, es decir, al pasar los años se convierten en gastos. Entonces nos vamos a depreciación. Aquí tenemos nuestro cuadro de depreciación y lo que vamos a hacer es traer los montos. A ver, vamos al enunciado nuevamente. Y vamos a ver si las inversiones son facturadas o no. A ver, dice, inversión fija estimada para la implementación del establecimiento será del 100% facturada. Es decir, toda la inversión fija es facturada. Obviamente que excepto el terreno. Cuando usted adquiere un terreno, no se factura, ¿o sí? No, no se factura, sino que tiene otro tratamiento fiscal, ¿no? Que es el impuesto a la transferencia. Es otro tema, es otro tipo de impuesto. Entonces, la compra de terreno no contempla. Las obras civiles sí, porque usted para poder construir compra cemento, compra ladrillo y puede facturar todo lo que compra para poder construir. Entonces, a partir de obras civiles hacia adelante, todo es facturado. ¿No? Desde la compra de un clavo para poder construir hasta la compra hasta el techo son facturados. Entonces, 100% facturado. Inversión diferida sin factura. Ellos no nos emiten facturas, entonces la inversión diferida. No son facturadas y la inversión fija sí. Entonces, con esa información nos vamos nuevamente a nuestro libro de Excel y vamos. A ver, por ejemplo, maquinarias y equipos tiene un valor de 80,000, es decir, yo lo compré con $80,000. Ese monto es depreciable de 80,000 si ha sido facturado. ¿O cuál será el monto depreciable? Porque aquí dice que se compró, aquí no, compra de maquinaria, equipos por $80,000. Por $80,000 según factura número 150. Ahí está. Tenemos un ítem de compra de maquinaria y equipos por $80,000 según factura número 150. ¿Qué libro diario tendría que realizar ahí? Cuando ustedes hacen la compra, ¿cómo se registra el libro diario? En contabilidad, ¿qué hace? Maquinarias y equipos. ¿Qué más? IVA, crédito fiscal. Crédito fijo. Y vamos a imaginar que le hemos comprado al contado. Entonces, con caja y banco. En caja y banco, obviamente que va a ser la cantidad que salió, es $80,000. ¿Y cuánto iría a maquinaria, equipos y ahí va crédito fiscal? Yo pagué $80,000, eso está bien. De caja y banco va a salir $80,000.
No importa si fue al contado o al crédito, sería cuentas por cobrar. Pero en este caso al contado. Ahora, ¿qué importe iría a maquinaria y equipos y qué importe iría IVA crédito fiscal? ¿Mm? Esto está en el debe. Y eso está en el haber, ¿no? ¿Cuántos serían los importes? ¿Cuánto va en maquinaria y equipos? ¿Los 80,000? 69.600 maquinaria y equipo. 80,000 por el 87%, ¿no? Sí. ¿Sí? Que es menos el 13%. Y 80,000 por el 13%. Ahí está. Entonces, ¿cuál es el monto depreciable? ¿80,000 o 69,600? 69.600. 69,600. Debe cuadrar. 69 más 10, 80,000. 80,000 en el debe y 80,000 en el haber. Eso siempre debe cuadrar por ecuación contable. Pero el monto depreciable no es el monto que yo pagué, sino que aquel monto líquido ya después de haber restado el IVA crédito fiscal. Es decir, 69,600 es el valor que se va a depreciar, no 80,000. ¿Queda claro? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Por lo tanto, Sí. estos montos no son depreciables. Hay que quitarlos el IVA crédito fiscal. Entonces, para ello, vamos a hacer lo siguiente. Colocamos igual. Ya, a ver. Aquí algo más quiero explicar. Esto va a ser el asiento contable siempre y cuando sea 100% facturado. Vamos bien, siempre y cuando sea 100% facturado. ¿Qué pasaría si no es facturado el 100%? Es decir, imaginemos que es facturado simplemente el 80%. ¿Cómo haría la operación? Aquí caja y banco no va a cambiar. No importa qué porcentaje ha sido facturado, no va a cambiar. Igual tiene que salir 80,000 de caja y banco. ¿Cuánto sería en maquinaria y equipos y cuánto sería en IVA crédito fiscal? ¿Será IVA que yo tengo crédito que...? fiscal 8.320. 8,320. ¿Cómo lo calculo eso? 80,000 por el 80%, ¿no es cierto? A ese 80% Sí. de 80,000, recién lo saco el 13%. 8,320. ¿Y cuánto sería en maquinaria y equipos? 55.680. Es decir, 80,000 menos 8,320. No está mal. ¿De dónde 50 y tanto? No olvides que tiene que cuadrar debe y haber, ¿no? Tiene que cuadrar. De 80,000, el 80%, 64,000 es facturado. El que no tiene factura es 16,000. La suma de ellos tiene que dar los 80,000. Eso está claro. Esto es facturado y esto es no facturado. Y el IVA crédito fiscal, si usted quiere, se saca al monto facturado, que sería 60,000 por 0.3, lo que acabamos de hacer, ¿no? Los 8,320, que es lo que vamos a hacer. Que es lo mismo que hicimos directo.
Ahora, para maquinaria y equipos, ¿qué sería? A estos 64,000 lo tengo que sacar el 87 por 100, ¿estamos de acuerdo? Sí. Más el monto no facturado, que es 16,000. 71,680. Si usted suma 76,680 más 8,320, dan los 80,000, que tiene que cuadrar con debe haber. ¿Vamos bien? Entonces, ¿cómo haría esa operación que lo hicimos por separado? Esa operación lo podemos hacer de la siguiente manera. Es decir, a ver, 80,000 por el porcentaje facturado 80%. A esto lo tengo que quitar el 13%. Más 80,000 nuevamente, multiplicado por 1, menos el porcentaje facturado. 71,680. Y aquí también tengo que hacer algo correcto. Aquí sí, aquí va a cuadrar. Si yo quiero que sea facturado 60%, simplemente pues modifico aquí y automáticamente cambio. Verificamos si cumple o no cumple. 73 más 6, 80,000. 50% facturado como River. 74,800, 5,200 igual 4. ¿No? Entonces fíjense, aquí está, ¿no? 40,000 es facturado y otros 40,000 no es facturado. Entonces, ese modelo yo tengo que aprender a construir. No de esta manera. Porque si yo cambio aquí, a 80% no me cambia. Fíjense, no cambió absolutamente nada. Eso significa que no está construido un modelo. Entonces, la manera de construir un modelo es como esta segunda parte. Y eso es lo que voy a hacer aquí. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Digo, igual, me voy a inversiones, obras civiles, es facturado por el porcentaje de facturación. Inversión fija, 100%. A ese monto facturado lo tengo que sacar el 1 menos el 13%, que es el IVA crédito fiscal. Es decir, 1 menos el 13%, me estoy trabajando con 87%. Ahora a eso lo tengo que sumar nuevamente la inversión, pero multiplicado por 1 menos el porcentaje facturado, que sería nuevamente 100%. Le doy Enter y ya. Replicamos. Maquinaria y equipo 69,600. Vamos a verificar si cumple con esto. A ver, lo vamos a poner aquí 100%. Ahí está. 69,600 en maquinaria y equipo, el monto facturado está ahí. ¿Qué pasa si en datos yo cambio que el monto facturado de la inversión fija simplemente sea el 90%? ¿Cuánto va a ser? A ver, maquinaria y equipos. 70,640. Verifiquemos si se cumple. 90%. Monto depreciable 70,640. 76,000. Entonces funciona, ¿no? Entonces sí está funcionando. Entonces de esa manera tiene que funcionar un modelo. Entonces aquí lo mantenemos en 100%. Muy bien. Ahora significa que está corriendo mi modelo. Ahora traigo la vida útil, que es de 40, las obras civiles, 40 años. Porcentaje depreciable, 2.5%. ¿Cuántos métodos de depreciación conocen? ¿Cuántos métodos de depreciación conocen? ¿Cuáles son esos métodos de depreciación que conocen? ¿Recuerdan o recuerdan?
¿Cuál método eso vamos a trabajar por No línea hay recta, ¿no? demasiado, pregúntele que bregó conmigo. Se desvaneció, ¿cómo no me comentó de eso usted? Ahora, si no, yo le Yo cambiaba, ni fue la que supe yo cómo la llamé a ella. le cambiaba uno más suave, ¿no? No supe ni cómo la llamé a ella, digamos. Es que como se corta hueso, se abre, ahí se corta, por eso Vino se la hace compañera. específico para eso. Pero es bueno. Línea recta, horas trabajadas, unidades producidas, dígitos crecientes, decrecientes, método MARG, ¿no? Hay varios métodos de expresión. En este caso vamos a utilizar la línea recta. La línea recta. ¿En qué consiste la línea recta? Significa que todos los años se va a depreciar el mismo importe, salvo y cuando haya actualizaciones por motivos de UFB. Pero en este caso no va a haber UFB, no vamos a trabajar, no nos vamos a complicar la vida. Entonces significa que todos los años se va a depreciar. ¿Y cómo se determina la depreciación? La depreciación simplemente es igual al monto multiplicado por el porcentaje de depreciación. Esta es una manera, y también hay otra, que es igual el monto dividido entre la vida útil. ¿Vamos bien? Entonces, fíjense, si yo hago esa operación, por ejemplo, el primer año, ¿cuánto se deprecia? Vamos a ver, vamos a ver, ya que estamos con el ejemplo de maquinaria y equipos. Dice monto por el porcentaje de depreciación. El primer año, 8.700, que sale exactamente lo mismo. Como dice que todos los años pierde el mismo valor, entonces en el segundo año debe ser exactamente lo mismo. Entonces, pero lo voy a calcular de la segunda manera. Monto dividido entre vida útil. Monto dividido entre vida útil. Que fíjense que sale exactamente lo mismo. De cualquiera que ustedes hagan, si quieren móviles en series, 7.803 para el segundo año, dividiendo sale lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Correcto? Entonces pueden utilizar esta primera o pueden utilizar la segunda, como ustedes quieran. Hay dos maneras de poder depreciar por línea recta una depreciación. Ahora bien, si ustedes utilizan cualquiera de estas operaciones, tienen que tomar en cuenta que equipo de computación simplemente se debe depreciar hasta el año 4. Porque ahí cumple su vida útil, ahí cumple su ciclo. Yo puedo seguir utilizando, pero ya no lo puedo depreciar por normas contables. Si yo quiero seguir depreciando, lo que tengo que hacer es reactivarlo nuevamente el equipo de computación si es que funciona así. O renovar mi equipo, ¿no? Renovar. Pero generalmente lo siguen dando uso. Entonces lo que hay que hacer es llamar a un perito, hacer que le dé un valor comercial. Y con ese valor comercial lo puedo reactivar y nuevamente empezar a depreciar. Pero en este caso no va a ser esa situación. Lo único que voy a hacer es depreciar hasta el año 4. Y luego voy a seguir utilizando para que sigan trabajando, pero ya no me voy a beneficiar con la depreciación. Entonces sí, ya no tengo que depreciar porque ya cumplió su ciclo de vida. Entonces, para que la operación yo pueda hacer todo de una sola operación y no estar haciendo uno por uno, y además le voy a poner condición que me deprecie siempre y cuando que el año de depreciación sea menor o igual a la vida útil, es decir, que deprecie cuando corresponda y cuando no corresponda que me coloque 0. Entonces, para eso voy a utilizar nuevamente una función lógica que se llama si. Entonces digo, prueba lógica, sí. Si el año de depreciación, no olvidemos que yo voy a replicar hacia abajo y si se mueve hacia abajo me va a agarrar años, después monto y demás. Cualquier cosa va a ser menos lo que estoy queriendo hacer. Por lo tanto, una cosita, ¿está grabando? Sí, ¿no? Sí está. Perfecto. Porque lo corté hace rato la grabación porque había una conversación ahí internas. Bien, entonces voy a replicar hacia abajo que no debe moverse, pero sí hacia la derecha. Entonces, 3 veces, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? A ver, vamos a ver nuevamente. Sí,
Ahí está. 3 veces, si el año de depreciación es menor o igual a la vida útil, voy a replicar hacia abajo, que sí debe moverse, pero no hacia la derecha, entonces 2 veces. Ah, no, aquí estamos mal. Aquí sí es 3 veces y aquí simplemente es 2 veces. Punto y coma. Si se cumple esa condición, entonces que me haga la depreciación. ¿Cuál quieren utilizar? ¿La primera o la segunda? La segunda. La segunda, entonces que me haga la depreciación. Entonces, monto, lo mismo, ¿no? Replico hacia abajo, tiene que moverse y no a la derecha. Entonces, 3 veces. Dividido, la segunda dice dividido entre la vida útil. Vida útil. Y ahí tengo que hacerlo 3 veces también. Entonces, si cumple esa condición, que me haga la depreciación. Caso contrario, si no cumple esa condición, pues que me coloque 0, es decir, que no me haga la depreciación. Ahí está, 3.480 abajo y a la derecha. Entonces, fíjese, todo hice de una sola operación. Por ejemplo, equipo de computación simplemente corresponde depreciar hasta el año 4, hasta ahí me hizo operación, lo demás me puso 0 y 0. Vehículos, lo mismo, hasta el año 5 me puso la depreciación, año 6 no corresponde. Una vez realizado eso, puedo calcular el valor contable. ¿Cuánto vale mis bienes después del año 6? Es decir, al final del año 6. Entonces va a ser igual al monto menos la depreciación acumulada. La depreciación acumulada va a ser la sumatoria de todas las depreciaciones desde el año 1 hasta el año 6. Es decir, mi edificio al final del año 6 está valorado contablemente en 118.320. Y eso puedo replicar hasta abajo. Fíjese, el vehículo contablemente no tiene valor comercial. Perdón, valor contable, no comercial. Valor contable. Y equipo de computación tampoco tiene valor contable. ¿Correcto? Y voy a sumar cuánto suma la depreciación. En el año 1, 23.838. Año 6, 18.618. Y contablemente todos mis bienes vale 150.162 al final del año 6. Lo mismo es lo que tengo que realizar con la amortización de la inversión diferida, que con el tiempo se van a convertir en gastos. Entonces, tal cual hice la depreciación de los activos fijos, tengo que hacerlo también de la inversión diferida. Entonces, lo mismo. Si el año de amortización es menor o igual a la vida útil, entonces si cumple esa condición, que me haga la operación. Por porcentaje de amortización. Punto y coma. Caso contrario, si no cumple la condición, pues que me coloque 0. Entonces, enter y abajo. Y a la derecha. Ahí está. Entonces, fíjese, me hizo la amortización hasta el año 4, porque en 4 años se termina de convertir en gastos. Su valor al final del año 6, monto menos la suma de las amortizaciones desde el año 1 hasta el año 6. Que ya se terminó de convertir todo en gasto, así que no hay valores contables. Sumamos la amortización total. Año 1, 5.575 hasta el año 6. Ya está. ¿Vamos bien? ¿Consultas hasta aquí? No, Lice. No dicen. Bien, jóvenes. Ahora vamos a entrar al tema de impuestos, que es la parte más bonita. Pero, ¿qué horas son ahorita? Las 10 menos Menos 5. Bien, aquí vamos a quedar porque con esto nos vamos a quedar hasta las 11 si empezamos a hacer. Como no nos gusta dejar a medias, entonces prefiero dejarlo aquí. Ya continuamos el día miércoles entonces. Miércoles.